Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre la tesis de inversión en XRP. Sin embargo, como ya sabéis, nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación y recordad que lo que comento es exclusivamente con fines educativos, informativos y compartiendo mi opinión, mi investigación y lo que considero puede ser interesante para vosotros. Vamos directos al vídeo porque tenemos mucho que comentar y voy a ser breve, voy a intentar resumir lo máximo posible. Voy a intentar ir al grano y voy a intentar transmitir lo más importante. Voy a tener también un vídeo en BitTV y el enfoque que daré será diferente, aunque muy similar. Tampoco va a cambiar mucho. Lo primero que tenemos que recordar sobre XRP es que no es lo mismo que Ripple. Ripple es la empresa que se creó en base a XRP o en el entorno de XRP para generar utilidad, para crear unidades de negocio, para crear una empresa que llevara ciertos asuntos de XRP o productos que usaran XRP concretamente. Y recibieron una cantidad importante de XRP, por eso se confunde tanto XRP y Ripple. Pero insisto, XRP es el activo, es la moneda que corre sobre XRPL, que es la blockchain donde XRP tiene su hogar, tiene su casa. Es el token nativo, la criptomoneda de XRPL. Sé que puede sonar un poco complejo, pero si conocéis bien Bitcoin, es Bitcoin Red y después tenemos Bitcoin criptomoneda. Entonces, es un sistema y tenemos una moneda. Es como Bizum y el euro. En Bizum, la moneda es el euro. En SEPA, el sistema interbancario, tenemos el euro también como moneda. En Estados Unidos es el dólar para el sistema bancario. Entonces, en el caso de XRP, tenemos una blockchain y sabemos que es una criptomoneda, que no es un token, a menos que tenga una representación, como es el caso de Binance Smart Chain, que es una representación de la criptomoneda XRP sobre la blockchain de Binance Smart Chain. Es un derivado que corre sobre Binance Smart Chain. Como veis, tenemos varios datos para recordar. El primero es el supply máximo, que muchos atacan diciendo que es muy grande. Son 100 billion, en español 100 millardos, 100.000 millones. Y si lo comparamos con el supply de Bitcoin, sí es elevado, porque el supply de Bitcoin son 21 millones y en el caso de XRP tenemos 100.000 millones. El total supply es básicamente el supply máximo, el supply que se creó, menos las comisiones que se van quemando de la red. Es decir, cuantas más personas usen XRPL, menos XRP va a haber en circulación. Concretamente vemos que se han quemado 10 millones de XRP. Obviamente todavía queda mucho para que sea un impacto significativo sobre el supply. Sin embargo, empieza a ser algo interesante para tener en mente. Vemos el volumen de negociación mucho más elevado que prácticamente todas las bolsas europeas. Si sumamos el volumen de negociación que existe en Europa, en las bolsas y en muchos mercados, vemos que XRP tiene un volumen de negociación mucho más elevado. Concretamente estuve haciendo cuentas con la bolsa española y estaba muy lejos la bolsa española del volumen de negociación de XRP. Caso similar sucede en Bitcoin y en cuanto al volumen de negociación, hay que tener en mente que XRP se centra mucho en transacciones entre monedas
fiat o monedas de los bancos centrales que utilizamos día a día, el euro, el dólar, el yen, el yuan, y también puede servir para transaccionar, para intercambiar criptomonedas y materias primas. En general, cualquier activo que se pueda cambiar por otro activo. En vez de cambiarlo a dólares, en vez de cambiarlo a euros, podemos cambiarlo a XRP y desde XRP cambiarlo a otro activo. Un caso similar al de Ether de Ethereum. Por lo tanto, ahí es donde está el interés por XRP en el volumen de negociación, que se cambia, se intercambia mucho cada día. Tenemos también la capitalización de mercado, que es lo realmente interesante. Vosotros pensad en la capitalización de mercado como precio multiplicado por el circulating supply, es decir, las monedas que hay en circulación. Esa es la capitalización de mercado. Y por eso debemos pensar en la capitalización de mercado como la forma de medir si está cara o está barata una moneda. Si estamos en un dólar, tenemos que ponerlo en contexto. ¿Cuántas monedas hay? Por eso hacemos ese cálculo. Por eso multiplicamos el número de monedas por el supply en circulación y después ese valor lo comparamos con su entorno. Solemos comparar, por ejemplo, con alguna moneda que se parezca a lo que estamos estudiando. También muy importante que miremos el número de exchanges en los que está listado. Es cierto que ya no está o no se puede negociar en algunos exchanges, como es el caso de Coinbase, en Bitstamp, si estamos en Estados Unidos tampoco podemos transaccionar. Sin embargo, exchanges fuertes como Binance, como KuCoin, como FTX nos permiten mover XRP y cambiar XRP sin ningún problema. También Poloniex, muy conocido en el mundo cripto, muy legendario, Bittrex. Y por supuesto, no quiero entrar mucho en detalle en cuanto a los exchanges, pero sí que es cierto que necesitamos entender por qué es tan interesante XRP, mucho más allá de Ripple, mucho más allá de su desarrollo como activo interbancario, como activo que usan los bancos. Es cierto que lo usan los bancos, pero también instituciones financieras como envíos de dinero, envíos de remesas a país de origen y, como decía antes, sirve para cambiar dólares a XRP a peso mexicano. Por lo tanto, esa ruta se está haciendo a día de hoy con este volumen de negociación que tenemos aquí marcado y obviamente ese volumen de negociación no es fácil de entender y es muy fácil caer en la trampa de Ripple tiene un montón de XRP, Ripple tiene casi la mayoría de los XRP, entonces está centralizada. Y lo importante al respecto es que es cierto que hay una cierta centralización del número de coins, sin embargo, están empezando a distribuir esas coins para que se reduzca la centralización. Obviamente, podemos mirar la centralización desde muchos ángulos y personalmente considero que no es blanco o negro, sino que suelen ser procesos y hay que comparar, por ejemplo, con Ethereum o con Bitcoin. En Bitcoin tenemos al fundador, tenemos al creador que tiene en torno a 1 millón de Bitcoin, por lo tanto tenemos un 2% en una persona. Entonces, si nos ponemos a comparar, ahí es más del 2%, disculpad, es en torno al 5%, ¿vale? Tiene 1 millón, vamos a poner que hay 21 millones, no llega a 21 millones, es el 5% del supply. Estaba haciendo la cuenta con 50 millones, bueno, al final son en torno al 5% y no tenemos esa transparencia al respecto que tenemos en XRP, por lo tanto, muy importante que entendamos en qué consiste la comparativa que se suele hacer entre XRP y el resto de activos principales. Importantísimo, tenemos XRP Ledger, que es la blockchain de XRP, donde va a haber NFTs, bueno, donde ya empieza a haber NFTs,
donde tenemos una escalabilidad y una sostenibilidad muy, muy interesante que se consigue a través de un mecanismo de consenso que no es prueba de trabajo y tampoco es prueba de participación. Es un FDA, Federated Byzantine Agreement, o Acuerdo de Generales Bizantinos Federados, ¿vale? Es un poco de teoría de juegos, teoría de ingeniería informática, etcétera, pero lo importante es entender que es de bajo coste, que es descentralizado y público. No necesitas tener permiso para entrar en XRP, no necesitas tener la aprobación de un banco para conectarte a la red de XRP, simplemente puedes generar una billetera, mandar fondos y empezar a participar en el sistema, y tenemos una comunidad muy activa, tanto en Twitter como en YouTube, como en Telegram, muy, muy activa. Los desarrolladores están trabajando con mucha energía y día y noche para conseguir este desarrollo, y además de forma muy lejana a Ripple en algunos casos. Incluso se han opuesto en algunas votaciones a las mociones, a las propuestas de Ripple, porque tienen capacidad de votar y Ripple no tiene la mayoría de los votos, no puede imponer nada, porque se vota por nodos, no se vota por tener una cantidad muy grande de XRP. Sí, Ripple tiene una cantidad grande de XRP, pero no gobiernan la red. Sé que es un poco complejo de entender, pero es muy importante mirar ese punto porque ahí es donde está la clave de XRP, que Ripple no gobierna la red. También tenemos issued currencies o monedas que se emiten sobre la propia blockchain, sobre la red de XRP. Y en este caso tenemos IOUs, que es como surgió todo el movimiento de XRP, de Ripple, la idea inicial que era crear deudas descentralizadas. También el Cross Currency Payment, que es básicamente yo mando dólares, pasa por XRP y a la otra persona le llegan euros o le llega la moneda que estime oportuna. Y ese modelo de cambio, ese modelo de permuta es muy potente y muy interesante. También el tener contratos inteligentes a menor escala que por ejemplo en Ethereum o a menor escala que en Solana, pero sí que empieza a haber capacidad de determinar quién puede mandarnos dinero y quién no puede mandarnos dinero. Por último, también comentar que Ripple es una empresa muy potente que está detrás de la mayoría de las innovaciones, pero no todas a nivel de empresas. Es cierto que las innovaciones que vemos en XRPL no son tan potentes como las de Ripple. Ripple es una compañía americana que tiene muchísimo dinero y muchísima capacidad de inversión e innovación. Sin embargo, tampoco tienen, como decía antes, la capacidad de imponer decisiones en la red. Hay mucho innovador en XRPL y, como vemos, el número de partnerships que tiene Ripple es impresionante. Vemos al Banco de Santander, vemos también a SBI, que es como Banco de Santander y BBVA en Asia. Por lo tanto, hay muy buenas perspectivas a nivel de esas colaboraciones y esos contratos entre clientes y empresa, en este caso la empresa es Ripple y los clientes son bancos e instituciones financieras. Muchos son de Asia, de Oriente Medio, de Arabia Saudí, de Qatar, de, por ejemplo, en Brasil también tienen mucho poder, tienen mucha presencia y en general hay una red internacional que es RippleNet. Y ojo, RippleNet no es XRPL. Es cierto que usan XRP, pero utilizan XRP, como vemos aquí, para crear liquidez, sin pre-founding, sin pre-inversión, sin una inversión previa
en tener bloqueado un capital. Es un tema complejo pero muy interesante. Básicamente, si yo quiero mandar dólares y que la otra persona reciba euros, yo tengo que bloquear esos dólares por un tiempo en el sistema tradicional y después desbloquear los dólares para que lleguen los euros. Y con XRP no es necesario. Se hace directamente y se hace en segundos, como vemos aquí, en 3 segundos, no más de 3 segundos, para mandar un pago. Por lo tanto, aquí es donde está la utilidad real de XRP, la utilidad real de la suite de productos de Ripple. Como vemos, Santander opinando muy, muy favorablemente hacia RippleNet y como vemos nos ha ayudado con la transparencia y con la velocidad en transacciones internacionales. Director de OnePayFX del Banco de Santander. Insisto, a partir de aquí os dejo a vosotros profundizar, os dejo a vosotros indagar en dónde está el valor real y también el tema de las CBDCs. Es un asunto polémico, complejo, pero sí que es muy interesante a nivel de profundizar porque es cierto que es una herramienta de control, es una herramienta de los gobiernos, las CBDCs, Central Bank Digital Currency, moneda digital de los bancos centrales. Es polémico, pero también es necesario a nivel de que las monedas fiat van a seguir existiendo. El dinero, véase euros, dólares y yenes, va a seguir existiendo. Entonces, cuanto mayor eficiencia tengamos en ese sistema de pagos, mucho mejor para todos. Por último, es cierto que tenemos el caso de Ripple contra la SEC, sin embargo, es importante recordar que es algo que sucede en Estados Unidos, no en todo el mundo. Es importante que se resuelva el asunto y es importante que en cuanto antes lleguen a un acuerdo o el juez, en este caso la juez, determine si XRP es o no una security y también diga, tiene que regularse por parte de la SEC o por parte de la CFTC, que es la Comisión de Materias Primas, y todos estos temas los iremos viendo aclarados. En España no es una security, no es un valor bursátil, por lo tanto se puede comprar y se puede vender como si fuera un activo y obviamente hay que pagar ganancias patrimoniales si tenemos una plusvalía. Sin embargo, no hay un problema como hay en Estados Unidos de que no sabemos si es o no una security. Sin embargo, lo sabremos en breves. Y en el resto del mundo, salvo en Estados Unidos, en el resto del mundo no es una security, es una moneda, es una currency, es una commodity, una materia prima. Por lo tanto, no es necesario, por ejemplo, rellenar un formulario para que esté registrada en la bolsa de valores. Si fuera una security tendría que estar registrada en la bolsa de valores y no es el caso. Por lo tanto, aquí vamos a ir profundizando poco a poco porque bueno, creo que este enfoque pedagógico nos viene a todos muy bien, incluso a mí, para repasar. Y lo más importante en el caso de Ripple contra la SEC es si realmente XRP era o no una security o es una security. De hecho, en el mercado secundario puede que ya no sea una security y que lo fuera en el mercado primario. Todo esto, ya digo, es complejo, pero sí que es cierto que se irá aclarando y en el momento en el que se aclare veremos un desarrollo muy favorable. También debemos tener presente que no hay claridad ni siquiera para Ethereum y más con lo que está saliendo últimamente. Por lo tanto, si hay un vacío legal, estamos en el limbo, hay que esperar todavía un poco más de confirmación, sin embargo se puede esperar confirmación en XRP a $1, incluso se puede esperar a que caiga, no sé, a 0,70, 0,80, 0,90 o se puede esperar confirmación en el precio que esté, en $5, en $10. Personalmente considero que hay claridad suficiente en el resto del mundo y que la única excepción es Estados Unidos. Por lo tanto, considero que
debemos volver a las raíces, volver al valor real de XRP y es transaccionar internacionalmente y cambiar un activo por otro. XRP a nivel práctico sirve para mover dinero entre exchanges y se utiliza incluso por haters de XRP. Dicen, es que para cambiar mis Ether y mis Link y mis Bitcoin de un exchange a otro, prefiero liquidar todo XRP, mover XRP y después volver a generar la cartera en el otro exchange. Para eso, actualmente XRP es muy interesante. Sin embargo, ya sabéis, tenéis que hacer los cálculos y tenéis que hacer las cuentas para que cuadre todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, dadle like. Si no estáis suscritos, dadle al botón de suscripción y a la campanita de todas las notificaciones para estar al tanto de nuevos vídeos. Debajo tenéis el link a Telegram, el link a Patreon y también podéis comprar un Ledger si queréis mejorar vuestra seguridad en criptomonedas y si queréis preguntarme cualquier cosa o queréis alguna consultoría o lo que consideréis oportuno, debajo tenéis mi contacto en Instagram y en Telegram. Y también tenéis el mail, si queréis contactar por mail. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.